Bueno, mediante este video vamos a hacer un recorrido acerca de los contenidos que hemos visto durante el año, ¿sí? Y nos vamos a detener un poco en los temas más importantes, ¿sí? Bueno, comencemos con el ¿sí? Que fue que hicimos una actividad introductoria, ¿sí? En la cual hablamos acerca de qué estudia la ciencia de los alimentos, qué estudia la química de los alimentos y de qué se ocupa un químico en alimentos, ¿sí? Bueno, habíamos dicho o vimos, ¿sí?, que la ciencia de los alimentos estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos, ¿sí?, en relación a su estabilidad, precio-calidad, procesamiento, seguridad, valor nutritivo e inocuidad y su fácil elaboración para el consumo, ¿sí? En cuanto a la química de los alimentos, es una parte indispensable en la ciencia de los alimentos, ¿sí?, que estudia la composición, propiedades y cambios químicos de los alimentos ocurridos durante su manipulación, procesamiento y almacenamiento, ¿sí? En cuanto a qué se ocupan los químicos en alimentos, estos se ocupan de el estudio y manipulación de sustancias, ¿sí?, muertas o por morir, y de los cambios que sufren cuando se exponen a variables de condiciones ambientales, ¿sí? Luego de terminar la actividad introductoria, ¿sí?, comenzamos con un tema nuevo que se trató acerca de la historia de la adulteración de los alimentos, ¿sí? Lo cual, para abarcar dicho tema, realizamos un cuadro en donde la historia de la adulteración de los alimentos la dividimos en 4 fases, ¿sí?, en el cuadro. Bueno, comencemos con la fase 1, que lo atribuimos al año 1800, ¿sí? Acá la adulteración de los alimentos no se establecía como un problema serio y no se necesitaban métodos de detección debido a que la fabricación de los alimentos se realizaba en industrias chicas y la transición implicaba un alto grado de interacción personal, ¿sí? 20 años después, ¿sí?, ya hablamos de la fase 2, en el año 1820, hay un aumento en la adulteración de los alimentos tanto en frecuencia como en intensidad, ¿sí?, debido a que hay una centralización de los procesos y distribución de los alimentos, los cuales disminuyó la interacción, ¿sí?, personal, y también no tenemos que dejar de lado la presencia de la química moderna, ¿sí? En cuanto a la fase 3, ¿sí?, se da en el año, se atribuye, la fase 3 se atribuye al año 1949, ¿sí?, donde las presiones legales y la disponibilidad, ¿sí?, eficacia redujeron la frecuencia e intensidad de la adulteración de alimentos, ¿sí? Bueno, eh, un año más tarde, en el año 1950, ya atribuida a la fase 4, ¿sí?, se encuentra cada vez más, o sí, en otras palabras, prevalece cada vez más los alimentos con aditivos químicos, ¿sí?, permitidos. Bueno, como decimos, hay un aumento en los alimentos con aditivos. También eso generó un gran aumento en los alimentos procesados, en la cual en la mayoría de los países industrializados dichos alimentos representan una gran parte de la dieta, ¿sí? Bueno, bien. Una vez terminado dicho tema, ¿sí?, cuando hablamos acerca de la historia de la adulteración de los alimentos, terminamos este tema y se acuerdan que comenzamos a ver lo que sería el marco regulatorio y el Código Alimentario Argentino, ¿sí?, en la cual ahora vamos a destacar lo más importante acerca de todo lo que vivimos en este tema, porque fue un poquito largo, pero vimos varios temas importantes y ahora a continuación vamos a estar remarcando lo más importante, ¿sí? Primero y principal, comenzamos, ¿acuerdan cuando hablamos acerca del ANMAT? Hablamos de qué es el ANMAT. Y vimos que el ANMAT es una organización descentralizada de la Administración Pública Nacional, creada en agosto de 1992, y colabora con la protección de la salud humana, garantizando que la medicación,
alimentos y dispositivos médicos a disposición de los ciudadanos posea una eficacia, seguridad y calidad, ¿sí? Los productos regulados por la ANMAT son medicamentos, alimentos y productos médicos, ¿sí? Como mencionábamos en la definición. También estuvimos hablando acerca del SENASA, ¿sí? Dijimos que es el SENASA. El SENASA es un organismo del Estado argentino encargado de ejercitar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal, vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. También vimos el Código Alimentario Argentino, en la cual pudimos definir los siguientes términos. Por ejemplo, alimentos, ¿sí? Alimentos y aditivos alimentarios, ¿sí? Alimentos, sí, es toda sustancia o mezcla de sustancia natural o elaborada que ingresada por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Cuando hablábamos de aditivos alimentarios, ¿sí? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que directa o indirectamente modifiquen las características físicas, químicas o biológicas del alimento, a los efectos de su mejoramiento, preservación o estabilización, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos, ¿sí? El tema sobre el marco regulatorio, ¿sí? Comenzamos a hablar acerca de la alimentación y la nutrición, ¿sí? Habíamos dicho que la alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos, como pueden ser sólidos o líquidos, que se han seleccionado y preparado previamente. Y la nutrición consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos mediante un conjunto de procesos físicos y químicos y hacerlos llegar a todas las células para que éstas puedan funcionar, ¿sí? Bueno, hablemos entonces qué es un alimento y qué es un nutriente. ¿Qué es un nutriente, ¿sí? Un alimento son los productos, como mencionábamos, sólidos o líquidos que ingerimos, de lo cual el cuerpo obtiene los nutrientes que necesita para vivir y expulsar el resto que no es aprovechable, ¿sí? Ejemplo, la leche, el pan, eh, el puré de tomate, ¿sí? El pescado, ¿está bien? En cuanto a los nutrientes, ¿sí? Son compuestos químicos, ¿sí? Que contienen los alimentos que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Ejemplo, las proteínas, ¿sí? Los glúcidos, los lípidos, etcétera. ¿Está bien? Ahora bien, ¿sí? Una alimentación, ¿sí? Una alimentación saludable es aquella que aporta que aporta todos los nutrientes esenciales, ¿sí? Y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, ¿sí? Una persona bien alimentada tiene más oportunidad de desarrollarse plenamente, ¿sí? Vivir con salud, aprender y trabajar mejor y protegerse de enfermedades. ¿Está bien? Pero una alimentación saludable no la aporta un solo alimento, ¿sí? Sino que para eso es necesario tener una alimentación variada, ¿sí? Una alimentación variada asegura la incorporación y el aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir, como dijimos, saludablemente. Bueno, una vez que supimos ver la diferencia entre alimentación y nutrición, ¿sí? Comenzamos a hablar sobre los alimentos funcionales, ¿sí? Los alimentos, como habíamos visto, son aquellos alimentos que poseen propiedades beneficiosas para la salud, ¿sí? En la cual encontramos, por ejemplo, a los alimentos probióticos, ¿sí? Estos alimentos son de origen microbiano, ¿sí? Que muestran un efecto beneficioso sobre la microbiota intestinal del ser humano
ayudando a mejorar el equilibrio nutricional y microbiano, ¿sí? Del tracto intestinal. Un ejemplo de estos alimentos es el yogur. ¿Sí? El yogur hace lo mismo. ¿Está bien? Bueno, otros de los alimentos funcionales son los alimentos prebióticos. ¿Sí? Son los ingredientes alimentarios o parte de él que no es digerible, ¿sí? Y que poseen un efecto beneficioso sobre el organismo receptor, estimulando el crecimiento selectivo o lo que sería la actividad de bacteria en el colon, y confiere un beneficio para la salud, ¿sí? Ejemplos de estos alimentos es el ajo, el tomate, el brócoli, ¿sí? La cebolla, etcétera. ¿Está bien? También tenemos a los alimentos fortalecidos y enriquecidos, ¿sí? Los alimentos fortalecidos son aquellos en donde la proporción de proteínas, aminoácidos, vitaminas, sustancias minerales o ácidos grasos esenciales es superior al contenido natural del medio del alimento corriente, ¿sí? En cuanto a los alimentos enriquecidos, son aquellos que se le adiciona, ¿sí? Nutrientes esenciales con el objetivo de resolver la deficiencia de la alimentación, ¿sí? Luego comenzamos a hablar de que para mantener un peso saludable hay que ajustar las calorías que tomamos a nuestras necesidades, ¿sí? Que es decir, establecer un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético, ¿sí? Bueno, comenzamos a hablar de esto y luego empezamos a realizar los cálculos, ¿sí? Comenzamos a ver los cálculos de la índice de masa y también comenzamos a ver los cálculos de la tasa de la metabólica basal, ¿sí? Bueno, empezamos a trabajar eso, realizamos, ¿se acuerdan que habíamos realizado unos cálculos? Eh, Habíamos realizado una actividad donde se basaba que, bueno, anotes todos lo que consumís en el desayuno y en base a eso, a lo que anotaste, teníamos que calcular lo que sería el cálculo del índice de masa, ¿de acuerdo? La tasa metabólica basal. También comenzamos a ver en lo que le mencionaba anteriormente, cuántas calorías ingeríamos a la mañana, ¿sí? En base a lo que consumíamos. Comenzamos a ver estas actividades, ¿sí? Y así dimos por concluida lo que sería la unidad 1, ¿sí? Luego de esto comenzamos a ver lo que sería la unidad 2, donde vimos reacciones de pardeamiento, ¿sí? Y otros contenidos, pero lo que vamos a hablar ahora es acerca de las reacciones de pardeamiento. Como vimos, los azúcares son los responsables de la reacción de pardeamiento, ¿sí? Que ocurre durante la cocción o procesamiento de alimentos que dan lugar a la formación de productos amargonados y con aromas característicos, ¿sí? Eso sería lo que sería una reacción de pardeamiento. Pero bien, existen dos tipos de pardeamiento, ¿sí? Recuerdan que hablábamos del pardeamiento no enzimático y el pardeamiento enzimático, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener ahora, que es lo más importante, en las reacciones de pardeamiento no enzimático, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la reacción de Maillard, ¿sí? Y de la caramelización, ¿sí? Es lo que vamos a retomar. Bueno, ¿se acuerdan que la reacción de Maillard es el conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Producidas entre las proteínas y los hidratos de carbono presentes en los alimentos cuando a esto se le aplica una alta temperatura, ¿sí? Eh, por ejemplo, de una reacción no enzimática, ¿sí? De pardeamiento no enzimático y de Maillard es, por ejemplo, poner un pan a tostar, una suprema a tostar, ¿sí? Ese tostado que le da la alta temperatura de la plancha, bueno, eso sería la reacción de Maillard, ¿está bien? Ahora, hablemos un poco sobre la caramelización,
Bueno, la caramelización tiene como característica que tiene un solo reactivo. ¿Y quién es el reactivo? Son los azúcares. ¿Sí? ¿Cómo se produce la caramelización? O sea, muchos hacemos caramelos sin darnos cuenta que hacemos un proceso de caramelización. Un proceso, por así decir, de pardeamiento. ¿Sí? Bueno, me fui un poco del tema. No, va de la mano, pero bueno, digamos, ¿cómo se produce una caramelización? Se produce cuando una solución concentrada, obviamente, ¿en qué? En azúcares, ¿sí? Ocurre cuando una solución concentrada en azúcares es tratada a altas temperaturas, ¿sí? Eso es ocurre la caramelización ahí, ¿sí? Cuando una solución concentrada con alta concentración de azúcares a alta temperatura, ocurre lo que sería la caramelización, ¿sí? Bueno, como mencionamos también existe el pardeamiento el enzimático, ¿sí? Pero bueno, vamos a ser muy breve con eso. Ocurre, por ejemplo, cuando agarramos una manzana, ¿sí? La cortamos a la mitad y la dejamos al aire libre y vemos que se oscurece. Bueno, sería un pardeamiento enzimático, ¿sí? Lo que ocurre es que al cortarla, ¿sí? Por así decir, activamos lo que sería una enzima que se llama polifenol oxidasa, ¿sí? Polifenol oxidasa, que esa hace la encargada de que le dé ese color amarronado a la manzana una vez que la cortamos, ¿sí? Bueno, y para cerrar este tema, ¿se acuerdan? Para poder cerrar este tema, ¿se acuerdan que habíamos hecho un experimento? El experimento fue, claro, ¿por qué hicimos dicho experimento? Que ahora lo voy a mencionar. Bueno, el experimento se basó en obtener cristales de sacarosa. ¿Y por qué hicimos un experimento que se basa en cristales de sacarosa? Porque, bueno, ¿quiénes son los responsables de la reacción de Maillard? Los azúcares, ¿sí? Entonces hicimos un experimento de cristalización en donde la idea era que en esa experiencia logremos obtener cristales de sacarosa, ¿sí? Una vez que determinamos el tema sobre reacciones de pardeamiento y hemos realizado la experiencia de la obtención de sacarosa, ¿se acuerdan que comenzamos a ver las proteínas? ¿Sí? Vimos las proteínas, hemos realizado un cuestionario sobre las proteínas. En base a eso vamos a destacar lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, cómo está formada, cuál es la estructura general de una proteína. Bueno, como sabemos, la estructura general de una proteína, como hemos visto, son los aminoácidos, ¿sí? Las proteínas, están formadas por cientos y miles de aminoácidos. ¿Está bien? Ahora, pero ¿qué es una proteína? ¿Sí? Las proteínas son moléculas de gran tamaño, ¿sí? Que están constituidas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Las proteínas son denominadas macronutrientes. ¿Por qué las llamamos así? Porque se necesitan mayor cantidad en comparación con las vitaminas y minerales a las que se denominan micronutrientes. ¿Está bien? Ahora, hemos visto que también las proteínas se pueden desnaturalizar, ¿sí? Durante la preparación de alimentos, ¿sí? El cambio de temperatura, el amasado, el batir, el aumentar la acidez, el agregar la sal, pueden modificar las estructuras de las proteínas. Es decir, desnaturalizarla, ¿sí? Pierde la estructura secundaria, la estructura terciaria y la cuaternaria, pero no pierde la estructura primaria, ¿está bien? Y lo más importante que tenemos que destacar sobre las proteínas es su propiedad funcional, ¿sí? Una de las principales propiedades de las proteínas es la capacidad para formar distintas estructuras,
¿sí? En los alimentos, como por ejemplo las espumas, que es el merengue, la emulsión, que es que tenemos, ¿no? Que tenemos la manteca, la mayonesa, ¿sí? Geles, por ejemplo la gelatina, y masas, por ejemplo el pan, ¿sí? Bueno, en base a esas características muy importantes en las proteínas, hemos realizado dos experiencias. ¿Recuerda? Hemos hecho mayonesa, que por cierto estuvo muy entretenida la experiencia, y también hemos hecho manteca, ¿sí? Una vez que terminamos de ver proteínas, comenzamos a ver lípidos, ¿sí? Recuerdan que leímos un artículo sobre lípidos, en la cual en base a lo leído se le requería bueno, que resaltemos lo más importante, y como la actividad de esa se basaba en realizar una secuencia, ¿sí? Una secuencia didáctica. Bueno, ¿qué se tuvo en cuenta a la hora de realizar la secuencia didáctica? ¿Qué fue lo más importante? Bueno, se resaltó principalmente una de las características importantes, no importantes, sino que le corresponde a los lípidos, que no son solubles en agua, ¿sí? Se tuvo en cuenta eso. También se tuvo en cuenta las características y cómo se clasifican los lípidos, ¿sí? Tenemos lípidos simples y lípidos compuestos, complejos, ¿sí? Y también se tuvo en cuenta lo que serían las propiedades de los aceites y las grasas, y la obtención, ¿sí? De aceite, ¿sí? Cómo es el proceso de obtención de aceite. ¿Está bien? Eso fue lo que habíamos trabajado con lípidos, ¿sí? Bueno, y por último hicimos un trabajo de investigación acerca de las vitaminas, ¿sí? En donde, bueno, vamos a detallar algunos conceptos importantes, básicos y muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, las vitaminas son sustancias que se encuentran presentes en los alimentos en pequeñas cantidades, ¿sí? Y que estas son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo, ¿sí? Bueno, las vitaminas se dividen en dos grandes grupos. Habíamos mencionado que tenemos al grupo de las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? En donde encontramos a la vitamina C, a la B1, B2, B3, B6 y B12, ¿sí? Y a la vitamina, a los grupos de vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces se encuentra la vitamina A, la vitamina E, la D y la K, ¿sí? ¿En qué alimentos podemos encontrar estas vitaminas? Hemos dicho que las vitaminas hidrosolubles la podemos encontrar en alimentos ricos en grasa, ¿sí? En cuanto a las vitaminas liposolubles, las podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la vitamina A, en la leche, en el hígado y en tomates o en zanahoria. Para el caso de la vitamina E, la podemos encontrar en aceites vegetales, en margarina y en frutos secos. Para la vitamina D, en pescados y en la yema de huevo. Y para la vitamina K, en frutos verdes, por así decir, como por ejemplo la espinaca. O podemos encontrarlas en hígados y en quesos. Bueno, como conclusión, sí, en base a todo lo que hemos visto, todos estos contenidos que hemos visto durante el año, sí, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿en qué nos repercute a nosotros todos estos contenidos? ¿En qué nos sirve para nosotros en nuestra vida diaria? ¿Sí? Importantísimo en todos los contenidos que vimos, ¿sí? Porque tener nosotros una vida saludable significa también tener una alimentación saludable, ¿sí? Saber qué es un alimento, ¿sí?
saber qué es un nutriente, eh, nos ayuda muchísimo a nosotros, y también el saber qué alimento comer, la variedad de alimentos, o sea, tener una dieta variable nos ayuda muchísimo a nuestras vidas, a nuestra vida, ¿sí? Nos ayuda a prevenir enfermedades, ¿sí? Nos ayuda muchísimo en nuestra salud, ¿sí? Por eso es que hablamos de alimentación, de nutrición, ¿sí? Hablamos del índice de masa, ¿sí? Todo eso es un conjunto, ¿sí? Que nos ayuda a tener una vida completamente saludable, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver la química? Acá, la química es todo, ¿sí? Es todo acá, porque desde el punto de vista químico los alimentos tienen la siguiente composición: hidrato de carbono, grasas, que es lo que nosotros trabajamos como lípidos, las proteínas, ¿sí? Nosotros trabajamos proteínas, hemos trabajado vitaminas, ¿sí? Bueno, todo eso engloba a lo que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Esa es la conclusión de todo lo que nosotros hemos visto durante el año, ¿sí? Bueno, chicos, les deseo un muy buen fin de año, espero que estén bien, les mando un enorme saludo. Hasta luego.